En esta ocasión les hablaremos acerca de los sensores y actuadores y cómo funcionan entre ellos. Bueno, los sensores y actuadores interpretan y leen variables y magnitudes físicas para así llevarlo a un sistema de procesamiento de señales y así a llevar a un tipo de ejecución o algún tipo de movimiento. Bueno, los sensores y actuadores también se basan en un principio de traducción. Este principio de traducción es un dispositivo que convierte una variable a un dominio diferente y así llevar a cabo un sistema de actividades o ejecuciones en un sistema. Bueno, hay diferentes tipos de traducción. El primero es un principio de traducción piezoresistiva. Este se define como la relación entre la resistencia eléctrica y la deformación. El coeficiente de piezo-resistividad mide qué tanto cambia la resistividad cuando existe una deformación en el material. Transducción capacitiva. Un transductor capacitivo es una estructura con uno o más capacitores. Los capacitores utilizados en transductores capacitivos se dividen en tres tipos: capacitores de placas paralelas, usados en transductores de presión o energía eléctrica; capacitores interdigitados, usados en sensores MEMS inerciales; y capacitores de franja, usados en sensores de proximidad. Generalmente, la transducción capacitiva basa su funcionamiento en mediciones de cambios mínimos de capacitancia para convertirlos en cambios sustanciales de la variable física de salida. La transducción capacitiva tiene múltiples ventajas, como resolución infinita, bajo consumo de energía, detección de cualquier tipo de material, poca dependencia de temperatura, entre otras. Transducción piezoeléctrica. La transducción piezoeléctrica se refiere al cambio de polarización de un material debido a la deformación generada por una fuerza aplicada. El término piezoelectricidad se refiere a la electricidad derivada de la presión que se da en materiales con características intrínsecas. Los materiales piezoeléctricos tienden a generar diferencias de potencial debido a presiones aplicadas. De igual forma, esta característica se da de forma inversa. Los sensores y transductores piezoeléctricos manejan arquitecturas para proteger los elementos que los componen y también para mejorar el rendimiento de estos sistemas. Las desventajas de los transductores piezoeléctricos es que son muy susceptibles a la temperatura, lo que genera deformaciones en los materiales, que a su vez generan carga eléctrica traducida en ruido por los sensores. Transducción ultrasónica. Este principio es de los más utilizados en el área médica, detección de objetos metálicos o la caracterización de materiales. Para lograr esto, se basa en la transformación de la energía mecánica de la onda a otro tipo de energía. Pueden ser utilizadas para la medición de la velocidad de la onda y qué interfiere en esta. Para la creación de estos, se tienen que basar en el efecto Doppler, y para que estas funcionen adecuadamente, tienen que necesitar un transductor piezoeléctrico, ya que se van a dedicar a excitar al piezoeléctrico. Transducción magnética. Existen tres tipos de transducción magnética. La primera es la de Hall. Esta requiere del uso de un campo magnético en corriente directa que se genera por un imán y una placa de conductora. Su funcionamiento se basa en el efecto Hall. Transducción de Faraday. Al igual que la anterior, se basa en la interacción entre un campo magnético y un material ferroso, pero en este caso se ocupa una bobina. Transducción de Foucault. Este tipo de transducción se ocupa la impedancia de una bobina y un material ferroso, ya que estos dos juntos generan una corriente llamada corriente de Foucault. Principio de transducción térmico. En este principio, el calor es una forma de energía presente en los sistemas. Para esto tenemos el efecto Joule. El efecto Joule es un tipo de efecto que es irreversible, relaciona el calor generado y el flujo de corriente a través de un conductor. El efecto Seebeck se presenta cuando dos conductores distintos, que a temperaturas diferentes, se ponen en contacto, formando un circuito, generando una fuerza electromotriz y por lo tanto un movimiento de electrones. El efecto Peltier. Este efecto se relaciona con el de Seebeck, ya que al unir dos metales diferentes entre sí en un circuito eléctrico, la unión de estos puede absorber o emitir calor, y esta absorción o emisión de calor será proporcional a la corriente eléctrica. Por otro lado, tenemos el efecto Thomson, que es reversible, y establece que si una corriente fluye a través de un conductor, dicho conductor se encuentra inmerso en una diferencia de temperatura, el calor generado o absorbido es proporcional al producto de la corriente y la diferencia de temperatura. Nosotros tenemos otro tipo de principio de transducción, y es el fotoeléctrico. Este básicamente es la conversión de la luz a una señal eléctrica. Principio de transducción químico-eléctrico. Este principio se basa en generar una señal eléctrica manipulable a partir de una actividad química. Una característica importante de este tipo de transductores es que la parte receptora del transductor, que está en contacto con el fenómeno a medir, no debe presentar reacción química alguna, de otra manera alteraría la medición. Principio de transducción resistivo. La resistencia de cada material depende del volumen del mismo, a diferencia de la resistividad,
que es una característica intrínseca que depende de la naturaleza del propio material. Es importante mencionar que el principio de transducción resistivo es diferente al piezo-resistivo, ya que mientras el primero se basa en el cambio de resistencia presente, el segundo se basa en el cambio de resistividad. De esta manera, el principio de transducción resistivo depende de cuánto material esté presente en ese momento y no de un fenómeno que cambie la resistividad del mismo. Sensores. La clasificación de los sensores siempre va a variar de acuerdo a qué variable física queremos medir. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos otras características como la sensitividad, el rango, la precisión, la exactitud, entre otras. Y aquí tenemos, por ejemplo, el offset, que quiere decir es básicamente como el error que hay entre un sensor cuando en su posición en realidad debería estar en cero. Lo mismo con la histéresis. Actuadores. Es un dispositivo capaz de generar una fuerza que ejerce un cambio de posición, velocidad o estado sobre un elemento mecánico. Hay tres tipos de actuadores, como lo podemos observar: el neumático, hidráulico y eléctrico. El neumático, la fuente de energía es el aire a presión y se transforma en un trabajo mecánico. Y el hidráulico es similar, solo que el fluido a presión cambia, ya que no es el aire, sino algún tipo de aceite mineral. Cilindros hidráulicos. Son llamados con frecuencia motores lineales, ya que inducen un movimiento lineal a los elementos mecánicos acoplados a los mismos. Existen dos tipos de cilindros. En el primer grupo se encuentran los cilindros de simple efecto y en el segundo los cilindros de doble efecto. Este tipo de actuador es el de mayor uso en los sistemas de posicionamiento, generación de fuerzas y dirección de movimiento, que tienen como base las propiedades de un fluido hidráulico. Motores hidráulicos. Este tipo de actuador genera una fuerza de torsión a partir de la presión que existe en un fluido, lo que provoca un desplazamiento angular sobre un eje de giro. Se clasifica según su tipo rotatorio o su tipo de pistón. Dentro del tipo rotatorio tenemos el motor de rotación de engranaje, y dentro del tipo de pistón tenemos los motores de pistones axiales y los motores de pistones radiales. Los actuadores eléctricos transforman la energía de eléctrica a mecánica de forma rotacional o lineal. Su principio de funcionamiento se fundamenta en partículas con carga eléctrica dentro de un campo magnético expuestas a una fuerza electromagnética. Esta característica de las partículas tiene la posibilidad de extenderse a filamentos conductores de corriente eléctrica. Los actuadores eléctricos se dividen de acuerdo al tipo de energía eléctrica con la que se alimentan. Estos son actuadores de corriente directa, de corriente alterna y paso a paso.